Mi nombre es Rocío Reyes y junto a mis compañeras Jimena Díaz y Paulina Mendoza les vamos a platicar un poquito acerca de nuestro proyecto que realizamos. Nuestra encomienda era hacer un test de proporcionalidad sobre el caso del maestro Esteban Canchola. Nosotras tenemos una clase de legislación educativa en la que vemos como los principios de los derechos bueno, la relación más bien del derecho con la educación. Entonces, nuestra encomienda era hacer un test de proporcionalidad y nosotras lo realizamos en tres partes, porque dentro de este test teníamos que incluir eh, los protocolos que se activaron, bueno, manejar el test de proporcionalidad a partir de los protocolos, el proceso legal que se llevó y lo que están pidiendo los padres. Y manejando esto, no, esos tres puntos que les menciono, también vamos a partir de ellos o a desglosarlos desde las características que nos pide el test de proporcionalidad, que serían el fin legítimo, la idoneidad, la necesidad, y nosotros agregamos como un espacio más en el que sería proporcionalidad en sentido estricto. Entonces lo vamos a desarrollar a partir de ahí. Cada una les vamos a explicar como una de las tablitas porque lo desarrollamos en tres tablas y a mí me toca comentarles y explicarles un poco sobre la primera tabla que manejamos, que es el 3 de proporcionalidad visto desde los protocolos que se activaron en el caso del maestro Esteban. Comencemos con la parte sobre el fin legítimo. Esto del fin legítimo, más que nada, bueno, lo que busca el derecho exponer es que si realmente hay un fin que sea ético o cuál es el trasfondo de investigar esta parte. El fin legítimo en este caso sería buscar la protección del estudiante y asegurar una respuesta inmediata y oportuna en caso de emergencia para otras personas, bueno, para otros alumnos que se encuentren en la misma situación, garantizando los derechos como la salud, la seguridad escolar dentro de una institución educativa y abordando los protocolos que presenta la SEP para preservar la salud del estudiante. Continuando con otra parte del test de proporcionalidad, vamos a continuar con la parte sobre la idoneidad. Esta característica se refiere más que nada a saber si realmente era idóneo el que este protocolo se lleva a cabo, si era el mejor para seguirlo. Y la pregunta dentro de la idoneidad es que si realmente este protocolo era el idóneo para llegar al fin legítimo que se buscaba. El fin legítimo era preservar la salud del estudiante y la respuesta es que no es el protocolo idóneo porque no hubo atención médica inmediata. Entonces ahí, en ese momento, pues se perdieron tiempo vital para preservar la salud y la integridad del estudiante. Otra parte del test de proporcionalidad y que se tiene que desarrollar es el apartado de la necesidad y más que nada es la necesidad de acción del protocolo lo que nosotras queremos desarrollar. Este apartado también se desarrolla para ver si pues la manera en que se llevaron los hechos o en este caso el protocolo era como la mejor. Y la pregunta que nosotras generamos es que si existía una alternativa más eficaz para proteger al alumno. Y es que realmente sí existía otra alternativa dentro del protocolo. Como bien sabemos y como bien explicaba como la defensa del maestro Canchola, era que se siguió el protocolo y realmente pues sí, se siguió el protocolo, pero como bien sabemos los protocolos de la SEP son como muy estrictos dentro de las instituciones educativas. Entonces lo que se pudo haber hecho fue tal vez no sacar al alumno de la institución, pero sí llamar a pues una ambulancia o llamar a asistencia médica que lo atendiera dentro de la institución, pues en lo que se les notificaba a sus padres o en lo que llegaban sus padres, como por ejemplo un paramédico que desde el primer minuto como de la agresión
o minutos después, porque pues obviamente no iba a llegar en el minuto de la agresión, pero momentos después que llegara, pues desde ese primer momento, pues él hubiera podido como hacer una revisión más exhaustiva y ver como que en ese momento que se explicaran un poco mejor los hechos, que esperar tanto tiempo para que el alumno recibiera pues atención médica. La siguiente parte de nuestro test de proporcionalidad la pusimos un apartado que es proporcionalidad en sentido estricto. Esto es como un poquito la resolución al final, como del análisis que llegamos en esta parte de los protocolos, y es la pregunta que pues proyectamos es que si el costo de aplicar el protocolo fue razonable frente al daño que buscaba. El protocolo dentro de la SEP es muy estricto y pues busca que el alumno como que esté protegido ante cualquier pues situación, que ningún extraño lo saque. Es muy difícil de escuelas públicas que alguien externo a los tutores pues se lleven a los niños. Entonces, pues el protocolo buscaba cómo salvaguardar la integridad del estudiante, pero el protocolo no previó, porque pues obviamente en ese momento no se iba a saber, pero pues es algo que se tiene que rehacer o reformar, el hecho de que pues lo que buscaba proteger el protocolo fue mucho mayor fue mucho menor, digo, me corrijo, fue mucho menor al resultado que hubo, porque aquí no fue un resfriado o algo como muy sin importancia, realmente no, sino que fue que el menor falleció. Entonces, realmente, pues si hubiera un poco más de espacio para seguir o amplitud de alguna manera para poder manejar estos protocolos que sean un poco más flexibles, tal vez se hubiera podido salvar el menor porque pues el protocolo fue bien ejecutado, el maestro lo realizó conforme a las leyes que pues a él le han puesto, pero lamentablemente esto provocó la muerte del menor. Hola, mi nombre es Jimena Díaz Zupa. Yo les voy a hablar del proceso legal del caso del maestro Canchola. Como ya sabemos, esto surgió un 30 de octubre de 2023, mientras el niño estaba en la institución primaria, como todos los días, y recibió un golpe en la cabeza. Sin embargo, este no presentó síntomas inmediatamente, sino que fueron después. El profesor al término de la jornada dio aviso a los padres y durante la jornada dio aviso a las autoridades educativas. Al término de la jornada, los padres lo llevaron al chequeo clínico en una clínica privada. Fue dado de alta, sin embargo, días después el alumno falleció. Como primer punto tenemos el fin legítimo, que el Estado castiga la omisión por auxilio. En este caso, en el ejemplo del profesor Canchola, se culpa mucho, ya que se dice que el maestro observó el acto de que el niño fue pegado con un objeto en la cabeza o que se golpeó con un objeto en la cabeza y no hizo nada, o sea que no actuó. Esto quiere decir que una persona que tiene una responsabilidad directa ante un hecho de emergencia no actúa. Esta fue la primera parte por la que más fue acusado el profesor. También se dice que fue sentenciado a 6 meses y a otras fuentes que fueron 4 años con firmas constantes mensuales y que las multas llegan desde los 3,000 hasta los 5,000 pesos. Como segundo punto nos encontramos con la idoneidad, que durante la realización de la investigación nos encontramos mucho con la siguiente pregunta. ¿El proceso penal contra el maestro fue el correcto para llegar a su fin? Y en este nos encontramos con dos, que es la defensa crítica por parte de la familia y la defensa por parte del profesor. Como primer punto, me gustaría hablar de la postura crítica de la familia, ya que se cuestionaba mucho tanto los abogados como la familia la condena por el profesor, ya que se consideraba una burla y exigían la revisión de los protocolos y de las responsabilidades que tenía el profesor en la institución. También se ha cuestionado la atención médica, ya que fue dado de alta el niño y solamente se le recetó un paracetamol, considerándolo un síntoma normal después del golpe. Entonces, esto es considerado como negligencia médica. Sin embargo, en este caso únicamente el profesor recibió una sanción y la clínica quedó impune.
Por otro lado, tenemos la defensa del profesor, que el profesor se guió por un protocolo escolar, ya que dio aviso a las autoridades educativas, posteriormente se le avisó a los padres y finalmente dijo las cosas con sinceridad y no ocultó nada de los hechos. También el apoyo de los sindicatos y las movilizaciones fueron muy importantes, jugaron un papel sumamente importante, ya que se pusieron en el lugar del maestro Canchola al no tener el control ante esta situación, ya que en algunas ocasiones los maestros no pueden estar 100% enfocados en lo que hacen los alumnos. Sin embargo, en este caso fue acusado el maestro Canchola. Como tercer punto nos encontramos con las necesidades, que en este proceso se debió de haber hecho una investigación administrativa, tanto en lo escolar como en la clínica. Esto quiere decir que se debió de seguir el protocolo institucional por parte de la SEP dentro de la primaria que se encontraba el niño y por otro lado también los protocolos médicos que llevaba la instancia privada a la cual fue llevada el niño, ya que recordemos que fue detectado como un síntoma normal y le recetaron únicamente un paracetamol. Entonces todo el peso de este proceso cayó sobre el maestro Canchola y por parte de la negligencia médica no hubo ninguna respuesta o no hubo ninguna carga. Como último punto nos encontramos con la proporcionalidad en sentido estricto, que esta es una técnica de control constitucional, la cual es evaluada, es decir, que se evalúa si una restricción realmente es válida para ser sancionada o no. Como primer punto o como primer derecho nos encontramos con el profesor, que este tiene el derecho al trabajo y presunción de su inocencia, aunque ya fue sentenciado. Y como segundo punto nos encontramos el derecho del niño, que este es el derecho a un lugar sano, cuidando tanto su integridad física como emocional. De igual manera, durante el proceso de nuestra investigación en este apartado nos encontramos mucho con la siguiente pregunta. ¿El costo de afectación a los derechos del profesor fueron los favorables para lograr lo que se quería? Y la respuesta es que no, ya que el profesor por un tiempo fue privado de su libertad y únicamente se trató el problema por encima, no se trató desde la raíz, ya que también, como se mencionaba anteriormente, la negligencia médica por parte de la institución privada a la que asistió el pequeño, también esta no fue justificada. Y de igual manera se manchó el nombre del profesor Canchola. Llegando a partir desde la petición de los padres, esta sí tiene un fin legítimo, ya que los padres pedían esclarecer los hechos que había sucedido con el menor durante la escuela, que se tomaran en cuenta estas situaciones y tener a un responsable sobre la situación. De cierta forma también los padres buscaban una reparación de daños a su vida familiar, desafortunadamente, porque el niño por un mal protocolo pues ya no está con su familia. Esta petición sí es idónea, ya que los padres llegaron a pedir una investigación más profunda y que se revisara los protocolos de la Secretaría de Educación Pública, porque desafortunadamente el docente hizo un protocolo que sí está establecido o que le dieron muy establecido, pero este protocolo lo que tuvo de malo fue que en esta situación no funcionó del todo bien o del todo correcto con el menor o en esta situación. Por eso los padres pedían una revisión de este protocolo. También su indemnización económica de 6,000 pesos también es idónea si lo llegamos a ver desde el punto de vista de una reparación integral. Lo que no es idóneo fue que exigieran una sanción penal directa contra el docente, ya que él solamente siguió un protocolo que le da la escuela
y a la escuela se la da la Secretaría de Educación Pública. Y pues realmente los padres se enfocaron en el docente y no se enfocaron en el sistema de salud o en el sistema educativo. Quienes fueron o quienes realmente fueron los que fallaron en esta situación. Claro, en esta situación no había necesidad de llevar o escalar a un juicio penal con el maestro. Se pudo haber seguido como un proceso o de un juicio civil o administrativo contra las autoridades. Las autoridades en esta situación es el sistema educativo y la clínica privada en la cual se llevó al menor. Durante el proceso no tuvieron que haber llevado a que se creara una responsabilidad directa o solamente al docente, porque el docente lo único que hizo fue seguir un protocolo que le dan, y pues a lo mejor ese protocolo que no está muy bien establecido para situaciones más riesgosas o de mayor magnitud. Pues ¿qué pasó? Que pues desafortunadamente el menor ya no está con sus familiares, ¿no? Y si ponemos lo que pasó versus lo que piden los familiares, se encuentra en un desbalance. Si bien están en lo correcto, que se pida una indemnización, ya que puede integrarse a una reparación integral sobre sobre su vida familiar de los padres, pero el que llegaran a atribuir únicamente a la situación al docente sin que se considerara la responsabilidad al sistema educativo o al sistema de salud, pues no es del todo correcto, porque pues el docente, como lo mencioné anteriormente, solo actuó con un protocolo que pues le dan y está establecido. Desafortunadamente se fueron o hacia un responsable, que en esta situación fue el docente, cuando realmente a los que tuvieron que haberle dicho: es que tú no hiciste bien las cosas o tu protocolo está muy mal establecido para situaciones de mayor riesgo o así, era hacia el sistema educativo o ahora sí que a la estancia donde llevaron al menor a que lo rechazaran. Por eso es que pues necesitan realmente visualizar o ver cómo está esta situación, porque pues, realmente el docente siguiera un protocolo establecido, pues dijeron, no, pues es que a lo mejor no vieron que como tal, como está establecido este protocolo, y pues lo que buscan es como tener un responsable, ¿no? Como todo. Pero realmente aquí los únicos que son responsables es tanto el sistema educativo, ya que este protocolo no sirvió de cierta forma en esta situación, de la cual sí será o era necesario tener una revisión y a lo mejor tener un mayor seguimiento o buscar con mayor facilidad cuál podría ser la forma para poder llevar o tener un mejor protocolo en estas. Ahora sí que si llega a pasar otra vez una situación similar a la que se pasó en ese momento.